Era mi primer trabajo como vigilante nocturno en un almacén de la zona industrial. El turno era de 11 p.m. a 7 de la mañana, y aunque el pago era muy bueno, algo no me cuadraba desde el principio. El guardia anterior había renunciado sin dar explicaciones, después de solo 2 semanas en el trabajo. Durante las primeras noches todo transcurrió con normalidad. Hacía mis rondas cada 2 horas, revisaba las cámaras y completaba los registros. Pero en la quinta noche, cerca de las 3 a.m., las luces del pasillo B comenzaron a parpadear. Al principio pensé que era un problema eléctrico común, pero cuando fui al revisar, escuché el inconfundible sonido de cajas cayendo en la sección de almacenamiento. El protocolo indicaba que debía investigar cualquier actividad sospechosa, así que me dirigí hacia allá con mi linterna. Lo que encontré me heló la sangre. Todas las cajas estaban en su lugar, perfectamente apiladas, pero había huellas húmedas en el suelo, huellas que no correspondían a zapatos, sino a pies descalzos. Lo más perturbador era que venían del muro y simplemente desaparecían a la mitad del pasillo. Mientras documentaba el incidente en mi bitácora, las cámaras de seguridad se apagaron por completo durante 47 segundos exactos. Cuando volvieron, había una figura sentada en el escritorio de mi oficina de seguridad. La cámara la mostraba claramente, una mujer con un uniforme de trabajadora del almacén de los años 80, pero su rostro estaba completamente difuminado. De la pura impresión, solo giré rápidamente hacia atrás y no había nada. Giré de nuevo la cámara y había desaparecido también de allí. Esa fue mi última noche. Presenté mi renuncia al día siguiente. Al investigar después, descubrí que en 1985 una trabajadora había fallecido en un accidente con el montacargas en ese mismo almacén. Desde entonces, los guardias nocturnos raramente duran más del mes ahí. El almacén sigue operando, pero ahora utilizan un sistema de seguridad automatizado durante las noches. Nadie quiere hacer el turno nocturno, y los que conocemos la historia entendemos perfectamente por qué. Nunca supe exactamente en qué momento dejé de parpadear. Lo digo en serio, hay noches en las que te das cuenta de cosas raras, como cuando llevas tanto tiempo en silencio que empiezas a escuchar tu propia respiración más fuerte de lo normal, o cuando sientes que algo cambió aunque todo se vea igual. Eso me pasó trabajando como velador en un edificio corporativo en Santa Fe, Ciudad de México. Un lugar completamente normal, pero de día. El edificio tiene 14 pisos, la mayoría de oficinas. De noche todo se vacía, solo quedamos el guardia de la entrada, que rara vez se mueve de su silla, y yo, encargado de hacer rondines cada hora. Acepté el trabajo porque el sueldo era muy bueno para lo que era, de hecho, y porque, según me dijeron, aquí no pasaba nada. Eso último fue lo que debí cuestionarme. Mi turno empieza a las 11 p.m. Las primeras horas siempre son las fáciles. Revisas accesos, pasillos, baños, luces, todo muy mecánico. Pero hay algo con los edificios de oficinas a esa hora que no te cuentan. El silencio. No es un silencio vacío, es un silencio que se siente ocupado, como si el silencio no estuviera del todo solo. La primera vez que noté algo raro fue en el piso 9. Había terminado mi rondín de la 1 a.m. Todo en orden, o eso creí. Cuando iba de regreso al elevador, escuché un teclado. Alguien escribiendo rápido. Teclas presionándose una tras otra, como si alguien estuviera apurado. Me detuve. ¿Hola? Nada. Pero el sonido seguía. Me acerqué a uno de los cubículos y vi la pantalla encendida. Un documento abierto y el cursor moviéndose, escribiendo solo. No palabras completas, sino letras sin sentido. Desconecté la computadora y el sonido paró. Me quedé un momento, respirando, intentando convencerme de que era una falla, pero algo no cuadraba. Yo había revisado ese piso antes y todo estaba apagado. Fue cuando venía de regreso que lo vi, así que no había manera en la que en el primer rondín de ida no hubiera visto una pantalla prendida. Al haber pocas cosas que emitan luz, eso hubiera saltado a mi vista. A partir de ahí empecé a notar otras cosas. Luces que se encendían solas después de que yo las apagaba, puertas que encontraba abiertas después de yo haberlas cerrado, y algo más, los elevadores. El edificio solo deja uno activo por la noche, pero a veces las pantallas mostraban que alguien lo estaba usando. Algo subía y marcaba un piso abajo, luego unos pisos más arriba.
y siempre se detenía en pisos donde yo sabía que no había nadie. Al principio pensé que eran errores del sistema, hasta que lo vi. A las 2:36 estaba esperando el elevador de la planta baja. Escuché cómo bajaba. El indicador marcaba piso por piso: 10, 9, 8, 7. Se detuvo brevemente en el 6 y luego siguió con el 5, así hasta el 2. Hasta que finalmente llegó. Las puertas se abrieron lentamente y estaba vacío. Pero había un reflejo en la pared metálica del fondo del elevador, no detrás de mí, no afuera, sino dentro. Parecía una figura parada en una esquina, muy quieta, muy derecha. No tenía detalles claros, pero ahí estaba, y parecía estar mirando hacia donde yo estaba. Pero al momento de parpadear ya no estaba. Esa noche no subí más, me quedé en recepción hasta que amaneció. Pasaron días relativamente tranquilos, o al menos eso intenté creer, hasta el jueves. Nunca olvidaré ese turno. Llegué como siempre, y todo normal, pero desde que entré al lobby sentí algo. El guardia de la entrada no estaba, su silla estaba vacía, y la televisión encendida solo sin sonido. ¿Ramiro?, llamé. Pensé que estaba en el baño. Firmé entrar yo mismo y agarré las llaves. No era la primera vez que pasaba. El primer rondín fue tranquilo, excepto por el piso 6. El elevador se detuvo ahí solo, aunque no apreté el botón. Las puertas se abrieron. Un pasillo oscuro le seguía, con todas las luces apagadas. No subas, escuché. Me congelé. Era un susurro muy claro y muy cerca, pero no había nadie. Cerré las puertas inmediatamente y me salté de ese piso. Todo se fue al carajo a las 3:08. Lo recuerdo porque lo anoté, porque necesitaba dejar constancia de la hora exacta en la que algo dejó de tener sentido. Estaba en el piso 11, revisando una sala de juntas. Todo en orden. Salí al pasillo y ahí lo vi. El guardia. Era Ramiro, de pie al final del pasillo. Oye, ¿dónde te metiste?, le dije aliviado. No respondió. Oye, te estoy buscando abajo. Avancé hacia él. Yo seguía preguntando, ¿todo bien? Él solo se quedaba completamente inmóvil, y entonces habló, solo que no giró. Todo fue mientras él estaba de espaldas. No deberías estar aquí arriba, respondió. Sentí un calofrío recorrerme entero. Estoy haciendo el rondín, respondí, intentando sonar normal. No, dijo, este piso no. Eso no tenía sentido. Yo tenía que revisar todos los pisos. ¿Por qué?, le dije. Silencio. Di un paso más. Ramiro. Y entonces empezó a girar, muy lento, demasiado lento, que no terminé de ver su cara, porque no era él. Sus rasgos estaban mal, como si algo hubiera intentado imitar un rostro humano, pero no entendiera cómo funciona. Los ojos demasiado abiertos, la boca ligeramente más larga de lo normal, y tensa, como si estuviera sostenida. Ya te vio, susurró. Sentí una presión en el pecho. ¿Quién?, no respondió. En su lugar levantó lentamente el brazo y apuntó hacia detrás de mí. Yo no quería voltear. Sabía que no debía, pero aún así me ganó la curiosidad y lo hice. En el pasillo no había nada, así que entenderán mi sorpresa al ver que ahora no estaba vacío. Había alguien más, algo de pie, al fondo entre las sombras, alto, pero encogido y completamente quieto. Cuando volví a mirar a Ramiro, ya no estaba. Fue cuando las luces empezaron a prenderse y apagarse, una por una, desde el fondo del pasillo hasta mí. Escuché pasos, lentos, arrastrándose. Solo corrí, no pensé, no dudé. Corrí hacia las escaleras de emergencia y bajé como pude, tropezando, sintiendo realmente, no viendo que algo venía detrás de mí. Llegué al lobby y el verdadero Ramiro estaba ahí, sentado, viendo la televisión. ¿Dónde estabas?, le grité. Me miró confundido. Aquí, todo el tiempo. Sentí que se me lava la sangre. ¿No saliste a rondines? ¿No subiste al piso 11? Yo no subo, respondí. Sabes que no me toca. ¿No te dijeron?, añadió.
¿Qué cosa? Me miro serio. Que después de las 2, nadie sube del piso 6 para arriba. Renuncié al siguiente día. Pero a veces, cuando no puedo dormir, siempre me viene a mi mente algo que no entendí en ese momento. Cuando estaba en el elevador, cuando vi el reflejo, no se movió cuando parpadeé, se movió cuando cerré los ojos. Y desde entonces, trato de no cerrarlos demasiado tiempo, porque hay algo que solo se acerca cuando dejas de verlo. Realmente nunca me gustó el turno de la noche, pero el dinero era demasiado bueno como para rechazarlo. Trabajo como velador en un parque industrial al norte de Monterrey, por la zona de Escobedo, cerca de donde las naves están separadas por calles largas, desiertas y que apenas están iluminadas por lámparas amarillas que zumban como si estuvieran a punto de morir. La mayoría de la gente cree que ser velador es fácil. Sentarte, dar rondines, revisar las puertas, tomarte un café y esperar a que salga el sol. Y sí, al menos eso yo pensaba al inicio, hasta que acepté cubrir el turno en la nave 14. Ya sabía yo que ese turno nadie lo quería. No lo decían abiertamente, pero se notaba cómo evitaban el tema cuando pregunté por qué estaba libre. El supervisor solo pudo decirme, el último velador renunció sin avisar. No le di importancia, la gente a veces renuncia por cualquier cosa. Error mío. La primera noche fue normal, demasiado normal. Llegué a las 10:45, firmé entrada, agarré las llaves, mi linterna y la bitácora. La nave era una bodega grande de autopartes, con techos altos, racks metálicos y pasillos angostos donde el eco te persigue. A las 11:30 hice el primer rondín. Todo estaba cerrado, todo tranquilo. Aunque había algo raro, el silencio. No era el típico silencio de la noche, era uno pesado, como si el lugar estuviera conteniendo el aire. Pasé por la parte de atrás de la nave, donde están las puertas de carga. En ese momento sentí algo. No lo vi, era más como una presencia, como si alguien estuviera de pie, justo detrás de las puertas metálicas. Me quedé quieto unos segundos y nada pasó. Me acerqué y golpeé la puerta. ¿Hay alguien ahí? Solo pude escuchar mi propio eco. Me reí solo. Nervios, pensé. Así que seguí con mi rondín. A la 1:12, todo cambió. Estaba en la caseta revisando el celular cuando de repente escuché un golpe seco. Era como metal contra metal. Levanté la mirada y vi que venía de la bodega. Así que tomé mi linterna de nuevo y salí. El pasillo principal estaba oscuro, más de lo normal. La luz del fondo parpadeaba, lanzando sombras largas entre los estantes. ¿Alguien ahí? Dije más fuerte esta vez. Nada. Avancé y el sonido volvió, ahora más cerca. Apunté mi linterna hacia el origen y una de las jaulas metálicas de almacenamiento estaba moviéndose. No hay aire aquí, murmuré. Me acerqué despacio y la jaula se detuvo. Tranquilo, es solo vibración o algo mal acomodado. O eso intenté creer, hasta que vi la cadena. La cadena que aseguraba la jaula estaba totalmente abierta. Sentí un escalofrío subir por la espalda. Yo había revisado eso y estaba seguro. La cerré de nuevo, aseguré el seguro y me di la vuelta. Ahí fue cuando lo escuché. Un susurro detrás de mí, y muy bajo. Sígueme. Me congelé. No había nadie, así que giré rápidamente y no alcancé a ver nada. Solo un pasillo vacío. Pero el eco del susurro seguía ahí metido en mis oídos. Regresé a la caseta. No dije nada en la bitácora. No quería parecer el chico nuevo que se espantaba. A las 2:47 am pensé en irme. En serio, la verdad es que sí. El mismo golpe sonó de nuevo, pero esta vez venía de la parte trasera, la zona donde están las plataformas de carga. Y esta vez no solo fue uno, sino varios, como si alguien estuviera forzando las puertas desde afuera. Agarré valor de nuevo y volví a ir. Ese era mi trabajo, todo porque el pago realmente lo valía. Cuando llegué, la puerta número 3 estaba abierta. No solo entreabierta, totalmente de par en par. Y esa puerta es pesada. Necesitas bastante fuerza para moverla. Apunté con la linterna hacia afuera y solo había oscuridad, un patio vacío. Sin embargo, había algo en el piso.
Huellas. No huellas de zapatos, eran más como manos largas, estiradas, marcadas en el polvo, las cuales entraban hacia la bodega. Sentí que el estómago se me hacía nudo. Retrocedí, y fue entonces cuando escuché algo detrás de mí. Dentro de la bodega un sonido húmedo, arrastrándose. Giré lentamente la linterna y fue cuando por fin lo vi. No era una persona, era algo alto, pero doblado, como si su espalda no pudiera sostener su propio peso. Su piel colgaba en partes, pegada al metal de los estantes, y en su cabeza no tenía cara. Era como una masa oscura, hundida y sin ojos visibles, pero podías decir si te estaba viendo. Se movía lento, arrastrando algo. Cuando la luz de la linterna le dio directo, se detuvo. Respiré y no podía moverme, solo podía mirarlo. Y entonces empezó a incorporarse. Se estiró lentamente, tronando cada hueso que tenía. Y cuando quedó completamente erguido, resultó ser más alto de lo que ella pensaba. «Llegaste», dijo. Su voz no venía de la boca, venía de todos lados. Yo solo trabajo aquí», balbuceé. Se inclinó hacia mí. El otro también decía eso. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho. ¿El otro velador?», dije. No respondí directamente, solo di un paso más cerca. Podía escuchar algo goteando de su cuerpo. Se fue, sin terminar, agregó. Retrocedí. «No voy a quedarme aquí», le dije. Me giré y me eché a correr. Sin embargo, no podía encontrar la salida. La puerta simplemente ya no estaba, y el pasillo parecía ser imposiblemente más largo, y las luces se apagaban una por una conforme avanzaba. No. Corrí más rápido, pero a mis espaldas escuchaba como algo me venía persiguiendo, con pasos arrastrados, pero rápidos, demasiado rápidos, tanto que sentí algo rozarme el hombro. Caí al suelo y mi linterna rodó, la luz apuntando hacia mí. Pude ver cómo se ponía encima de mí, más cerca que nunca, su cara casi tocando la mía. «Aquí no te puedes ir hasta terminar», me dijo. «¿Terminar qué?». Hubo un silencio y luego me respondió: «El turno». Desperté en la caseta. Eran las 6:02. El sol entraba por las ventanas. Todo parecía normal. Pensé que había sido solo un sueño, hasta que miré la bitácora. La abrí, y en la hoja de esa madrugada había algo escrito. No era mi letra, pero solo decía: «Turno incompleto. Regresar esta noche». Entregué mi renuncia de inmediato. Aún así, a veces cuando paso por esa zona en la carretera, cuando es de madrugada, juro que veo la nave 14 con las luces encendidas. Y siempre me parece ver una silueta parada en la puerta de carga, como esperando al siguiente que caiga en el puesto. Y la cosa es que el pago es bueno, y sé que habrá otro quien tome el lugar. Gracias a todos por llegar al final del video. Quiero invitarlos a suscribirse al canal por si aún no lo han hecho. Subimos 2 videos a la semana, lunes y viernes. Además de recordarles que si tienen alguna historia, han vivido algo inexplicable o conocen de algún relato del lugar donde viven, nos la hagan llegar a nuestro correo relatosparanodormir@outlook.com. También recordarles que se suscriban, activen la campanita y le den like al video. Esto hace que podamos seguir con más contenido y así transmitir los muy raros y aterradores casos que la gente vive. Todos esos relatos para no dormir.